Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo repetimos todos. 3, 4. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Quiero que entendamos que la palabra de Dios tiene propósito. Diga conmigo, la palabra tiene propósitos. Y es sumamente importante, iglesia, que nosotros conozcamos y lo llevemos muy en cuenta siempre, que uno de los propósitos de la palabra es que primeramente nos enseña cómo deben de hacerse las cosas correctamente. Escuchen bien, uno de los propósitos de la palabra es que primeramente nos enseña a hacer las cosas correctamente. Diga conmigo, correctamente. La palabra nos enseña a hacer las cosas primeramente, o sea, nos enseña primeramente a hacer las cosas correctamente. Y seguido a eso, nos evalúa de cómo estamos haciendo las cosas. De manera que si no estamos haciendo las cosas bien, entonces la palabra misma nos muestra y nos dice que no estamos haciendo las cosas bien. Nunca olvidemos que la palabra es Jesús mismo hablándonos. La palabra es Dios mismo hablándonos. Y nosotros como iglesia nunca tenemos que pasar desapercibido eso tan importante. Jesús es la palabra. Diga conmigo, Jesús es la palabra. Dígale que está a la par, Jesús es la palabra. Escuchen bien, vuelvo y repito porque es importante. Tenemos que entender que uno de los propósitos de la palabra es que primeramente nos dice cómo deben de hacerse las cosas correctamente. Escuche, la palabra es la que nos dice, la que nos muestra cómo deben de hacerse las cosas correctamente. Y seguido a eso nos evalúa y nos hace ver qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas no estamos haciendo bien. Y lo interesante es que la palabra misma, cuando algo no lo estamos haciendo bien, la palabra nos dice que no lo estamos haciendo bien. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no olvidemos que la palabra es Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? ¿Cuántas veces lo hemos, creo que hasta lo sabemos de memoria, pero creo que son pocas las veces que lo hemos indagado, que lo hemos meditado? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, hermano, de tanto que podemos aprender de este versículo, es que la palabra, porque en este caso la palabra es como una luz. Diga conmigo, la palabra es como una luz. De hecho, la palabra es una luz, la palabra es luz. Amén. Entonces, y qué interesante, la palabra es la que alumbra nuestro caminar. De manera, hermano, que nos damos cuenta, y yo lo puedo, si lo aplicamos a la vida natural, nadie puede caminar o nadie se atreve a correr a oscuras. O sea, y si usted va caminando, usted como que va poniendo las manos. ¿Okay? Eso tipifica el hecho de una persona que no tiene la palabra. Anda caminando sin luz. ¿Ok? Pero cuando está la palabra, entonces la palabra, obviamente, a pesar de que alumbra, ¿ok?, todo el entorno, el propósito es que nos enfoca por dónde debemos de ir. ¿Ok? Una de las cosas que podemos aprender. ¿Por qué por dónde debemos de ir? Porque es lumbrera a mi camino. ¿Ok? Me muestra por dónde yo debo de ir. No sé si alguna vez usted ha hecho algún ejercicio o alguna vez usted ha hecho alguna dinámica en donde usted está en un lugar oscuro y usted ahí al fondo mira una luz. A usted solo le dicen, encuentra esa luz. Así es la palabra. Usted solo guíese por esa luz. ¿Sí? O también lo podemos nosotros aplicar. Véndese los ojos y comience a hacer comida, cocine con los ojos vendados. Le aseguro, hermano, que es relajo el que va a hacer en la casa. Aunque vemos muchos que ya conocemos bien la casa, ¿verdad? Pero igual, ¿ok? Esa es una explicación de tantas, ¿ok?, referente a este versículo bíblico, Salmo 119, 105. La palabra para ser tomada, y esto es algo que yo quiero hablar muy detenidamente. La palabra para ser tomada depende de la condición emocional y espiritual de la persona. Yo quiero que nosotros entendamos esa parte, hermanos, ¿ok?
depende mucho de la condición emocional y espiritual de la persona. De manera que es normal que una persona que emocionalmente está herida no tome la palabra correctamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Ok? Es algo que nosotros tenemos que asimilar. ¿Ok? Es normal. ¿Ok? Es normal que alguien venga y comience a criticar la palabra. Usted sea inteligente. Algo tiene en el corazón que no ha sanado. ¿Sí? Porque para ser tomada, hermano, se necesita tener una emoción. O sea, emocionalmente se necesita estar sano y con el espíritu correcto. ¿Ok? Pero obviamente no es esa la realidad de toda la iglesia. ¿Ok? La iglesia anda buscando una palabra que le ayude a poder sentirse bien. Y yo no digo que eso es malo, pero hay un trasfondo que es importante que nosotros conozcamos. Cuando nosotros impartimos la palabra, cuando nosotros sembramos la palabra, nosotros tenemos que creer, hermano, que una semilla, o sea, que la palabra se sembró. Cuando usted expone la palabra, cuando usted habla la palabra, no importa la persona si sea el más duro para usted o sea el más, la persona más malvada, no importa. Pero cuando nosotros tiramos la palabra, cuando nosotros hablamos la palabra, tenemos que creer que una semilla se siembra. Y le digo esto, hermano, porque no olvide, emocionalmente la gente, okay, si no anda bien, no va a tomar bien la palabra. Por eso muchas veces nosotros nos frustramos porque predicamos y predicamos y predicamos y la gente como que le entra por uno y le sale por el otro. ¿Ustedes han visto eso? O yo creo que nosotros mismos hemos estado ahí también, que nos dicen una y otra vez y como que no nos dicen nada. Eso es porque emocionalmente no estamos sanos. Eso es porque espiritualmente no andamos bien. Y una de las cosas que yo a Dios le pido como pastor es a poder tener gracia para entender más eso. Porque uno de los errores que cometemos en la iglesia es que invertimos más tiempo en aquellos que están heridos emocionalmente y descuidamos a aquellos que están sanos emocionalmente. Y el avance de la iglesia va a ser efectivo siempre y cuando la gente emocionalmente esté sana y espiritualmente esté en lo correcto. Ok, les digo esto, hermano, porque el tema para esta mañana es una batalla continua por la palabra. Escuchen bien, una batalla continua por la palabra. Y les decía, tenemos nosotros que creer que la semilla se siembra, que la palabra se siembra, que la palabra queda sembrada en la vida de las personas y que a su tiempo, vamos a creer que al tiempo de Dios va a dar frutos. No sé si a usted le ha pasado que allá hace un par de años le predicó a alguien y al final pues ya ni lo volvió a ver, porque de tanto que se frustró usted y de repente se da cuenta que a los días que está en otra iglesia. Eso pasa, pero ¿por qué? Porque nosotros, nuestro enfoque tiene que ser en que cuando lanzamos la palabra, hermano, si no toma efecto en el momento, ¿okay? Algún día lo va a hacer. Y nosotros tenemos que creer eso. Escuche, nosotros tenemos que creer esa parte para no caer en la frustración. Pero les decía, el tema, una batalla continua por la palabra. ¿Por qué una batalla continua por la palabra? Vamos a ver muchos aspectos. La palabra muchas veces ofende. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, la palabra ofende muchas veces. Pero ¿por qué ustedes se han preguntado por qué ofende la palabra muchas veces? Primeramente, la palabra cuando es enviada establece un dominio que es el reino de Dios. Diga conmigo dominio. O sea, viene el jefe de ventas, reúne al personal y les dice: para este mes tienen que vender el 20% más de lo que vendieron el mes pasado. El jefe lanza una palabra, pero él no solamente lanza la palabra, sino que él establece un dominio. O sea, les estoy ordenando que para este mes tienen que alcanzar el 20% más de las ventas que vendieron el mes pasado. Entonces, la palabra ofende, hermano, porque viene y establece el dominio del reino. ¿Y cuál es el dominio del reino? Es aquel que va en contra del pecado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es por eso, hermano, que la palabra tiene mucha resistencia. La gente resiste mucho a la palabra. Si usted se fija, hermano, como pastor, yo he entendido de que yo no tengo que meterme a líos de lo que usted tiene que hacer conmigo. Se lo digo de todo corazón. Se los he dicho, si usted me va a servir o va a hacer algo por mí, hágalo por revelación.
Porque lo más importante, hermano, no es lo que usted hace por la gente, sino que usted hace lo que la palabra le dice que haga. Bíblicamente, hermano, y hay muchos lugares donde yo veo que eso es más importante que otra cosa. Tenemos que honrar a los pastores, tenemos que respetarlos, ¿ok? O sea, la Biblia, en el Antiguo Testamento, los ministros tenían que ser mantenidos en lo que conocemos hoy por la iglesia, entre otras cosas. Ahora bien, yo le digo a usted, si usted va a hacer eso, hágalo con revelación. Pero más que eso, yo prefiero como pastor que usted tenga revelación de lo que realmente es la palabra. Porque muchas veces, por eso la gente dice, en esa iglesia se aprovechan de mí. ¿Por qué? Porque le enseñaron algo que me beneficia a mí y no lo que es la palabra. Por eso la palabra ofende, por eso hay mucha resistencia a la palabra. Y a veces, hermano, Dios nos dota de una capacidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Pero eso es por causa de la palabra. Y nosotros podemos ver, hermano, que la resistencia a la palabra no trae beneficio. ¿Sí? Y escuchen bien, hermano, nosotros vamos a hacer, Dios nos va a pedir cuenta por esas cosas también. ¿Ok? Dios al Padre le va a decir, si tu hijo te lo di con capacidad para hacer más cosas mayores que ti, ¿por qué no las hizo? O sea, hay una resistencia a la palabra. Y usted tiene que entender que nosotros estamos en una continua batalla por la palabra. Escuchen bien, lo que el enemigo quiere quebrantar y robar en nosotros es la palabra. Dios ha dicho que nos va a bendecir. Esa es la palabra que el enemigo quiere robar. ¿Y cómo me la roba, pastor? Metiéndote en la mente o diciéndote que es mentira. Que mira la refri tuya, no tienes nada, es mentira. El enemigo eso es lo que hace. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Tenemos que entender que lo que él quiere es robarnos la palabra. Amén, hermanos. Ayer que fuimos a una reunión, vine a la iglesia, una tabla yeso de allá se cayó. Todo eso estaba para acá, hermano. Era un relajo, la batería se había caído y unas cosas de ahí se habían caído. Cuando yo vengo me asusto, pero yo dije, Señor, me voy a parar en tu palabra, porque es frustrante muchas veces eso. Es frustrante, iglesia, muchas veces no ver el resultado, pero tenemos que entender que es una batalla continua por la palabra. Él te va a sanar, Él te sana, Él te está bendiciendo, Él quiere bendecirte, Él te cuida, Él te protege. El enemigo siempre va a venir a contrarrestar eso. Por eso ofende. ¿Cómo es posible que usted me diga que me va a bendecir y yo no hallo que comer ya? Bueno, no hallo, no tengo. Hay una lucha. Y el problema muchas veces es, hermano, la iglesia ha caído en la trampa de que miremos mal a aquellos que hablan la palabra. Y nosotros en este tiempo, hermano, en estos últimos tiempos, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿ok? En mantenernos en la palabra. No sé si aquí en la iglesia nosotros pasa, no sé, pero quiero expresarles algo. Veo cómo la misma iglesia ridiculiza a su pastor. Veo cómo la misma iglesia no le da importancia al trabajo que su pastor hace. Le damos más importancia a lo que otros hacen y no a lo que nosotros nos corresponde hacer y no a lo que nosotros tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos puso. Ese, hermano, es una maldición. Esa es una maldición. Porque Dios te puso donde hay manzana, entonces no te puso para que estés velando la piña. Y eso es lo que la iglesia hace. Es que este pastor solo nos pasa regañando. Entonces mejor me voy para donde aquel pastor, porque aquel pastor me entiende. No es cierto. Aquel no sabe, porque tu pastor aquí te exhorta. Entonces, hermano, toda esta batalla es por la palabra. Porque usted tiene que saber que el plan de Dios es que Dios tiene un plan con su vida. Y el corazón y la meta y los propósitos de Dios es que usted cumpla ese plan. Usted debería decir amén a eso. Pero muchas veces, hermano, me levanto en la mañana, ¿voy o no voy? Entonces ya se dice a la batalla. Ay, es que está lloviendo, pastor, ya perdiste tu batalla. Ay, es que, entonces más bien nosotros mismos apoyamos a que esta batalla sea vencida, que el diablo no gane. Y es por cuestión de la palabra. Miren, hermanos, nos lo miramos el viernes, ¿ok? Dice la Biblia en el Salmo, que envió su palabra y lo sanó. Miren, hermanos, así se lo voy a decir. A veces nosotros, hermanos, creemos que lo que necesitamos es la inyección para sanarnos. Lo que necesitamos es una palabra de Él.
Usted, para que su matrimonio se restaure, usted no necesita psicólogos. Usted necesita una palabra del Señor. Escuche, hermano, escuche. Diga conmigo, una palabra. Por eso, hermano, una de las cosas que con mi esposa nosotros nos hemos asustado, se lo decimos, se lo digo honestamente, no es susto, sino que nos ha impresionado es cómo la gente aquí menosprecia la palabra. Y nosotros tenemos que salir de ahí, porque es una maldición garantizada. Porque dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra es Jesús. Cuando nosotros minimizamos la palabra, nosotros minimizamos a Jesús. Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra, nosotros hacemos a un lado a Jesús. O sea, nosotros tenemos que ver, hermano, hay una batalla diaria por esto. Se levanta el lunes, ay, el lunes de vuelta. No, este es el día que el Señor ha hecho. Tenemos que nosotros pararnos en la palabra. Dios me va a bendecir hoy. No es 15, no me importa, pero Dios hoy me va a bendecir. Es la palabra, hermano. No, pastor, faltan 10 días todavía. Entonces es una lucha continua por la palabra. Y yo quiero pedirle a usted, hermano, esfuércese por cuidar la palabra. Esfuércese porque la palabra sea lo más importante en su vida. Amén. Ahora bien, siempre que la palabra es enviada, hermano, la palabra va a crear un efecto. Diga conmigo, efecto. Si usted se fija, hermano, si usted al bocón le dice que, o sea, le habla la palabra, se va a callar, va a dejar de decir malas palabras. Yo he estado con gente, hermano, bocones. O sea, dicen muchas palabras que no son correctas. Y llego yo, hermano, y yo no sé de dónde sale, pero no dicen ninguna. La palabra crea un efecto. Si usted sirve la comida en la casa y usted hace la palabra y le dice nadie va a comer hasta que todos oremos, la palabra crea un efecto. Ahora bien, si la gente no está emocionalmente bien, lo va a tomar como una ofensa. Veía ¿qué le pasa? Ay, no, ya viene el aleluya. No importa, hermano. Usted tiene que entender que crea un efecto. Lo mismo es cuando usted le habla a la refri, llénate. Va a crear un efecto. Ahora bien, pastor, ¿y de dónde va a venir ese dinero? Es que eso es lo que no le corresponde a usted, eso le corresponde hacer al Señor. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Amén, hermanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo puedo ver, hermano, o sea, si nosotros pudiésemos ver, ahorita recientemente miré un video del pastor de la Frater de Guatemala, que comparte y dice, oremos por Almighty. Se llama un muchacho que se acaba de convertir de los caminos, que se acaba de convertir al Señor. Y él hizo un comunicado porque comenzaron a ellos comenzaron a criticarlo. O sea, solamente vino, sacó una canción con Redimido y ahora ya está de vuelta. Y él dijo, quiero decirles que el próximo no sé qué es mi último concierto en lo secular, porque tengo que cubrir, tengo que respetar ya un contrato que había. Entonces, pero les pido por favor sus oraciones. El mundo, escuchen bien, el mundo espiritual es demasiado real, dice él. Él lo dice. Entonces les pido sus oraciones, ¿ok? Y a la vez él da a entender que no me critiquen. Quiero terminar ya este tiempo y me voy a dedicar full a la música cristiana, a servir. No dice música cristiana, sino que dice a servirle al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esa cosa, el hombre fue salvo, tenemos que cuidar la palabra. Hay una palabra que se sembró en él. Él es un salvo, un redimido. Dios tiene un plan con él, Dios lo va a cumplir con él. Entonces, todo, hermano, lo que sucede es una batalla, hermano, con el fin de poder contrarrestar y de poder matar la palabra en la vida de la gente. Y tenemos que entender eso. Entonces, hermano, la palabra es real. Diga conmigo, la palabra es real. No podemos nosotros darnos el lujo de ver la palabra como algo emocional. Ay, qué bonito, hay un congreso allá, voy a ir entonces. No le digas al pastor, no te preocupes. O sea, no miremos la palabra, porque la palabra no es algo eventual, tampoco es un congreso. Vamos a ir porque Dios nos dirige a ir. ¿Con qué propósito voy? Amén, hermanos. Entonces, y yo sé que para ustedes esto es nuevo, pero tenemos que comenzar. Vaya, por ejemplo, yo aquí en esta ciudad, hermano, he escuchado muchas críticas horribles de algunos pastores. Cuando yo los veo, esos pastores, yo los abrazo, los respeto. Pastor, qué gusto verlo.
¿Por qué lo hago? Si la gente, hermano, quiere perder la palabra, que la pierdan, yo no la voy a perder. Porque la Biblia me llama a honrar al ungido. Escuchen bien, ungido no es que es perfecto, sino que es un llamado por Dios para hacer algo. Escuchen. Entonces, pero obviamente entramos ahí nosotros a la conclusión de que pecamos porque no conocemos la palabra. ¿Sí? Es tanto, hermano, pero sí quiero dejarles con eso. La palabra crea un efecto. Y escuchen bien, tenemos que nosotros utilizar la palabra para que cree efectos del reino. No tenemos que comer, dígale. Vamos a tener que comer para hoy. Envíe la palabra. ¿Por qué lo dice? Porque el pastor lo dice, no, porque la palabra lo dice. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Diga conmigo, la palabra tiene un efecto. Ok, hay un aspecto muy importante que quiero impartirles. Y es una de las cosas que más contrarresta la palabra y golpea, que más golpea. Ok, una de las cosas que más contrarresta, ok, la palabra es el pecado. Diga conmigo, pecado. De hecho, bíblicamente entendemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. La primera cosa que sale a revolotear cuando viene la palabra es el pecado. Tiene que recibir al Señor. Pero ¿y cómo hago para dejar las cosas? ¿Por qué? Porque le tocó el pecado. Y el pecado, hermano, muchas veces son espíritus malignos que han hecho nido en nuestra vida y que están puestos en nuestra vida y que nos controlan. Entonces usted tiene que entender, cuando lanzamos la palabra, esa tiene que hacer un efecto, pero tiene que estar bien entendido que lo que primero que va a contrarrestar va a ser el pecado. Va a contrarrestar las maldiciones generacionales. Va a contrarrestar toda maldición que de repente ha venido a esa persona. Pero escuchen bien, no hay nada más poderoso que la palabra. Por eso tenemos que hablar la palabra y por eso tenemos que cuidar la palabra. Hermano, cuando usted mire un momento de necesidad, no vaya a matar la palabra. Manténgase en la palabra. Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. ¿Sí? Y miren, quiero esta mañana, porque no creo que termine realmente. Estoy a la mitad de la primera hoja. Pero esta mañana yo quiero hablar algunos temas, o quiero impartirles, quiero expresarles, o quiero enseñarles unos aspectos bien importantes en la iglesia. Miren, hermanos, yo no soy, ok, la minita, o sea, la minita de oro, como dicen, o el perfecto. Yo quiero que usted entienda, yo no soy nada de eso. Tengo mis luchas, ok, tengo mis desafíos como familia, ok. Soy una persona común y corriente igual a usted. La única diferencia, hermano, es la siguiente: que Dios me ha dotado de una, escuchen bien, de una responsabilidad que tiene mucho que ver con el futuro y la eternidad de la gente. Quiero que usted vea eso, hermano. Ahora bien, yo quiero que usted sepa, esta responsabilidad que Dios le da a un pastor, hermano, usted ni se meta a rollos. Decía un predicador ayer, que fue una de las cosas que sí me gustó: todo aquel que es pastor lo es porque no quería hacerlo. Y es cierto, hermano. Pero les digo esto porque hay ciertas cosas dentro de la iglesia, hermano, que podemos llamarlas religiosas, o podemos llamarle que los pastores se meten a rollo, pero hay ciertas cosas que son bien claras en la palabra. Por ejemplo, y voy a hacer un comparativo: la familia. Cuando nosotros, hermano, escuchen bien, mientras el hijo esté bajo el techo del padre, el padre es responsable del hijo. Escuche bien eso. Por eso a mí me enseñaban, si lo mira ahí, no, sáquelo. Por eso no nosotros en Estados Unidos, llega a 18 años, le digo bye bye. Allá le tengo un apartamento para que yo se lo voy a pagar en los primeros 3 meses, para que se vaya de la casa. ¿Sí? Claro, hermanos, son cosas, por eso les digo, la palabra viene y nos muestra qué estamos haciendo correctamente y después nos evalúa qué cosas tenemos que cambiar. No quiero que lo tome como una ofensa, ¿ok? Es la palabra. Pero así como ese principio normal,
así hay muchos principios en la iglesia. Se los voy a decir de corazón se los voy a decir, hermano. Y no quiero que lo vaya a malinterpretar. Una de las cosas que yo hago, ¿ok?, es que a mí me gusta rendir cuentas. A mí me gusta siempre expresarle a mi esposa cómo estoy. De vez en cuando le escribo a mi pastor y a otros mentores que tengo, me gusta rendir cuentas. Ahora bien, bíblicamente yo entiendo que el rendir cuentas, hermano, no es como que dice a que aquel me controla a mí. No es eso. El rendir cuentas nos libera y nos cubre. Entonces, hermano, yo no les ando pidiendo dígame las cosas, porque a mí realmente no quisiera yo saber los problemas de la gente. Pero hay un principio bíblico que la Biblia usa en el Salmo 23 acerca de cuando habla del pastor. Hay algo bien especial ahí, hermano. Aunque usted no lo quiera, hermano, así se lee, aunque usted no lo quiera. Y yo quiero que usted lo vea con ojos de la palabra. Pastor, mire, no pude ir a la iglesia porque estaba enfermo. O pastor, no pude ir a la iglesia porque me dormí. Hermano, no se lo pido, pero por el bien suyo usted debería de hacerlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. O sea, el Señor es mi pastor, dice, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, pero ¿qué dice? Pero comienza, el Señor es mi pastor. O sea, cuando David escribe ese principio es porque él era el pastor de ovejas. Entonces él entendió. O sea, ese salmo nos explica y nos muestra lo que significa tener un pastor. Por eso cuando yo veo un pastor, yo sé lo que significa esa persona, el don y la responsabilidad que Dios ha puesto ahí. Por eso me uno a él. Me invita, por eso voy. La iglesia por años ha estado haciendo las cosas mal. Me invitan y no voy. No estamos haciendo los principios que la palabra nos enseña. Y qué normal es, hermano, decir, ahí voy a estar y no estoy. Qué normal, hermano, es para la gente no ir a la iglesia y no decir nada. Y escuchen bien, soy bien claro en esto, ¿ok? Yo no les estoy pidiendo eso, pero bíblicamente, lea el Salmo 23. ¿Y por qué hay que hacerlo, pastor? Número 1, ya le dije, te cubre. ¿Sí? Número 2, te respalda. Número 3, escuchen bien esto, hermano. La persona, escuchen bien, la persona, uno de los aliados más grandes de aquel acusado, de alguien que ha acusado, ¿quién es? El testigo, ¿sí o no? O sea, necesito que me ayudes, que testifiques que no es cierto lo que pasó, ¿sí o no? Entonces, uno como pastor se vuelve su aliado. Señor, aquí vengo presentándote la vida de la silla. No pudo estar, Dios, guárdala, Señor, guárdala. Yo creo que tú vas a cumplir. Entonces nosotros nos volvemos como la parte de Jesús, pues como abogados. Les cubrimos, le mantenemos en oración, estamos orando por ustedes. Pero la iglesia no entiende eso, hermano. La iglesia cree que esas cosas, hermano, son así como quien dice, son cosas bien, sin importancia. Escuchen bien, hermano, tenemos que ver con mucha seriedad todo eso. Diga conmigo, la palabra tiene un efecto. Entonces, en la iglesia, si usted sirve y no viene, usted tiene que comunicar. En la iglesia, si usted se compromete, la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Si usted se compromete, tiene que hacerlo. Pero escuchen bien, si usted no lo hace, ok, usted pierde la bendición. Pero es importante que usted entienda, ok, la seriedad que es la palabra, ok, que todo esto, hermano, es por causa de robar la palabra. O sea, el enemigo lo que quiere es robar la palabra. O sea, hermano, usted siempre póngase a pensar, porque miren, uno de los problemas nuestros aquí es el dinero, ¿sí o no? Si hay pisto, todo está bien. Si no hay dinero, no todo está bien. Es una de las cosas que tenemos que nosotros creer. David, ¿quién era David, hermano? El rey David, dice la Biblia que el hombre dio una ofrenda que sobrepasaba los $2 billones. En aquella famosa frase donde dice, no le voy a dar al Señor algo que me cueste. Y escuchen bien, él no le dio del dinero del gobierno, le dio del dinero de él. Y él dijo, no le voy a dar al Señor algo que no me cueste. Ese hombre millonario,
No le faltaba nada, hermano. Era el ungido. Él decía estas cosas: me es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El millonario, pastor, el millonario, el que lo tenía todo, el que tenía, escuchen bien, el que le era permitido hacer lo que quería. En aquel tiempo el rey podía tener las mujeres que quería. El rey podía hacer lo que quería, porque era el rey, era la máxima autoridad. Nadie le podía decir nada a él, solo Dios. Ese hombre nos enseña esos principios que hoy en día la gente, si yo no quiero ir, ¿cuál es el problema? Miraba yo una foto, una imagen que decía, acerca bueno, de hecho eso yo hace como un par de años atrás, alguien me lo dijo a mí: pastor, mi servicio al Señor determina mi relación con Dios. Entonces le dije: no la determina, pero tu relación con Dios se ve manifestada en el servicio que tú le das a Él. Mire qué cosa. No, o sea, la palabra, hermano, siempre, o sea, el diablo siempre va a buscar robarnos la palabra. Usted no me diga que tiene una relación íntima con Dios si usted no le sirve al Señor. No me diga usted que tiene una relación íntima con Dios si usted no ofrenda, no diezma, no le da al Señor. Y eso es algo bíblico, no es algo que el pastor se lo pide. Entonces, hermano, nos damos cuenta que literalmente hay una batalla constante por la palabra. Cuando venimos a la iglesia, venimos a ser llenos ¿de qué? De la palabra. ¿Sí? A la iglesia, nosotros no podemos venir a la iglesia a hacer otra cosa más que ser llenos y capacitados con la palabra. Entonces, por eso hay mucha lucha, por eso hay mucho obstáculo. Hay mucha cosa que se opone a que nosotros podamos recibir la palabra. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Entonces les decía, el pecado nos separa de Dios, ¿ok? Cuando la palabra es expuesta, es hablada, lo primero que golpea es el pecado, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender que que de hecho, hermano, alguien que no conoce al Señor está en pecado. Esa es una cosa. Hay muchos en la iglesia que están en pecado. Entonces la palabra siempre viene, hermano, cuando es lanzada, lo que hace es contrarrestar el pecado. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿ok? Hay mucha gente que mejor se va de la iglesia, no porque el pastor predica mal, no porque el pastor es malo, sino que la gente se va de la iglesia porque no aguantan, ¿ok? Lo que la palabra les exige, ¿ok? Y muchas veces dicen que es el pastor, pero la verdad que la palabra les exige. Usted no puede estar en pecado. O sea, una vez estuve con una pareja, el hombre y la mujer, y el pastor, es que yo no quiero estar con ella, y estoy por mis hijos realmente, pero realmente yo no quiero ya estar con ella. Y al final era porque él estaba con otra mujer. Y ella era cristiana y él se había apartado del Señor. Entonces le dije: usted arrepiéntase, si no, usted este mismo sentir lo va a tener toda la vida. ¿Por qué? Porque la palabra va a estar ahí, diciéndole, no es correcto, no es correcto, no es correcto. Y lo triste es que nosotros, lo triste es que esta misma gente se fueron de la iglesia y se fueron para otra iglesia diciéndole que nosotros éramos los malos. Por eso, hermano, cuando alguien de aquí se vaya de la iglesia, yo voy a hablarle al pastor. O alguien de otra iglesia venga aquí, porque yo no creo que el pastor lo haga. Yo le voy a hablar al pastor: tengo 2 miembros que son de su iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque la palabra trae luz. Y muchas veces lo que la gente anda haciendo es huyéndole a lo que la palabra le dice que haga. O sea, esto es como que estoy destapando algo, ¿va? Como que estoy sacando a la luz muchas cosas que son muy ciertas. Esa es la realidad de la iglesia. De la iglesia mucha gente no se va de una congregación porque el pastor es malo. Y esa, hermano, es la excusa más barata que usan. Se van porque no quieren reconocer que la palabra les está exigiendo que hagan cambios. Ahora bien, hermano, claro, es diferente a que yo le diga: pero es que tiene que hacerlo. O sea, tampoco es que yo voy a estar así y le mando un mensaje: hermano, recuerden aquellos sinvergüenza que andan en pecado. No, yo no le voy a estar diciendo eso, ¿ok? Pero la palabra no te va a dejar dormir. Y nosotros tenemos que entender que así es la palabra, hermano. Eso de que la palabra nos levanta, o sea, la palabra levanta, pero también exhorta. La palabra anima, pero también redarguye. Es cierto.
la palabra también consuela, pero también confronta. Mira hermano, esa mentira barata de que pastor, hábleme temas que sean más inspiracionales, está bien, lo voy a hacer. Pero también usted tiene que escuchar lo que la palabra le dice. Y creo que esto lo tengo un poco más explicado ahí atrás. Ok, aquí. Escuchen esto, cuando hay pecado, cuando hay resistencia a la palabra, es normal que la palabra sea rechazada, sea ignorada y sea menospreciada. Recuerde de que automáticamente estamos rechazando a Jesús, menospreciando a Jesús, ¿sí? Y estamos ignorando a Jesús. Pero yo quiero expresarle, hermano, como pastor, yo soy testigo de lo que el pecado hace. Es más, muchas cosas yo la viví también. Soy testigo de lo que el pecado hace. Entonces, hay muchas de estas cosas que yo se las comparto, no porque las palabras me las enseñan, sino también porque yo las he visto y algunas de ellas yo las he vivido. Pero, ¿por qué les digo todo esto? La batalla, hermano, es tan constante que cuando nos acostumbramos a la batalla, no vemos la batalla. Mira qué cosa. Es tan constante. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en la palabra. Escuchen bien, para que la lucha no sea constante. Es decir, cuando nosotros tenemos las armas, va a ser fácil pelear. Pero cuando no las tenemos, va a ser difícil pelear. Entonces muchas veces peleamos y pastor, volví a caer y pastor, es que no puedo. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos en la palabra. O sea, cuide la palabra y manténgase en la palabra. ¿Cómo así? Cuide la palabra y tome tiempo con la palabra. Amén. Hay muchas cosas que hay que ver, ¿okay? Y que hacen constante una batalla por causa de la palabra. Son muchas, ¿okay? Son muchas las cosas. Quiero ser puntual en mencionar algunas cosas, puntos, aspectos que roban la palabra y que por ende son lo que siempre están a la defensiva y esperan de que la palabra no se quede en la vida, corazón, mente, espíritu de las personas. Ok. Hablando de algunas cosas ya en el aspecto ya diario, nosotros ¿a qué nos enfrentamos? Okay, nosotros nos enfrentamos a algunas cosas que son las que roban la palabra. Escuchen bien, cuando la palabra es robada, así se lo digo, hermano, lo que Dios implantó ya no va a tomar efecto. O sea, usted tira la semilla y los pájaros se la comen. O sea, usted no piense que va a salir algo de ahí. Y muchas veces nosotros, escuchen bien, eso esperamos en la iglesia. Que la palabra sea implantada, el diablo no la robe y estamos esperanzados que Dios algo va a hacer. Estamos equivocados. O sea, tire la semilla con las palomas, se la van a comer. O sea, si se la comen, no espere que algo va a sembrar, va a surgir de ahí. Y muchas veces nosotros lo que hacemos nosotros, por ejemplo, viene y Dios le dice, esta semana el Señor va a abrir puertas para tu vida y Él te va a bendecir. Solamente esté orando, manténgase en oración. Mira, hermano, es que a veces hasta risa me da porque le damos mucha astucia al diablo. Pero viene usted y llega a su casa. Oh, qué barbaridad, no me dejaste la comida, que lo otro, y los niños revueltos. Y entonces usted comienza, perdió la palabra. Entonces, la palabra fue robada. Pastor, ¿y cómo puedo recuperarla, pastor? O sea, busquemos la paloma, ¿cuál será? Y saquémosela. No se puede. Claro, hay otros aspectos, hermano, la misericordia de Dios, hay otras cosas, ¿verdad? Que sí, usted puede
retomar, pero usted tiene que hacer un voto con el Señor. Señor, perdóname, yo creo esa palabra que tú hablaste, declaro que la cubro y todo. Usted puede hacerlo, hermano, claro que sí. O sea, espiritualmente hablando, la semilla se puede recuperar, ¿ok? Pero si la perdió, recupérala de verdad. O sea, a veces hay gente que da, pastor, voy a dar esta ofrenda de 1000 empiras porque estoy queriendo eso. Viene el enemigo y le roba la palabra. ¿Cómo hago, pastor? De otros 1000 para que la palabra después venga. O sea, puede ser una explicación, ¿ok? Pero miren, pero es que lo que les digo es que el momento a veces aquí es tan glorioso que, hermanos, si nosotros no somos conscientes, escuchen bien, si nosotros no somos conscientes, por eso les digo de esta batalla, ¿ok? O sea, el punto es que nos vamos conscientes de que alguien quiere robarme la palabra. O sea, eso mismo le dijo Job, Dios al diablo acerca de Job. Puedes quitarle todo, pero no lo puedes tocar a él. ¿Por qué? Porque no puedes robarle la palabra que Dios ya había puesto en él. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender este punto. Y no quiero tocarlos porque quiero hacerlo así rapidito. Voy a continuar el otro domingo. Número 1 son las distracciones. Pero escuchen bien, y este es algo que a mí me impactó cuando el Señor me lo enseñó. Para ustedes, ¿qué es una distracción? Algo que me distrae. Ok, pero ¿qué es algo que lo distrae? Escuche, hermano. Una distracción es distracción hasta que usted cae en la trampa de la distracción. O sea, el viernes el señor Bolo vino hasta acá y yo no dejé de adorarle. Imagínense, yo dejo de adorarle. O sea, yo no caí en la trampa de la distracción. ¿Sí? Entonces, el primer responsable de ser distraído no es Dios, somos nosotros mismos. Esto es profundo. Una distracción es distracción hasta que nosotros caemos en la trampa de la distracción. Tremendo, ¿eh? Y hermano, muchas veces nosotros le atribuimos la culpa a alguien más. Póngase de pie, vaya a terminar hasta acá. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no ha visto ni oído oyó.